Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Si tiene su Biblia, puede ver el versículo clave, o lo tengo aquí en la pantalla, que es allí donde me voy a enfocar el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pasaje que he escogido hoy tiene que ver con tu identidad, mi identidad, nuestra identidad. Por eso he titulado así el sermón del día de hoy: nuestra identidad como pueblo de Dios. Tiene que ver con Israel también, porque Dios siempre ha tratado con un grupo particular de gente. En la Biblia se revela que desde los comienzos, después de Adán y Eva, Abraham, la descendencia de Abraham, y así posteriormente, cuando se llegó a formar lo que se llama el pueblo judío, que por cierto, en realidad el término judío es un apodo que le dieron los romanos, o que le dieron otros pueblos, porque vivían en una área que se llama Judea, por una tribu, solo una tribu. Si queremos ser precisos, solo a una de las tribus le podríamos llamar judíos, a la tribu de Judá. Interesante eso, ¿verdad? En realidad el nombre que Dios les dio, que se aplica a todas las tribus, a todos los descendientes de Abraham, el nombre que Dios les dio fue Israel, el pueblo de Israel. Ahora, con el tiempo, ese pueblo de Israel le falló a Dios, perdió mucho de su relación con Dios. Dios no los ha desechado, pero en sus planes y sus propósitos, Dios abrió camino para que otros pueblos que no eran descendientes directos de esas 12 tribus también llegaran a ser parte de su pueblo. Y ahí es donde los gentiles entramos a ser parte del pueblo de Dios también. Ahí es donde tú y yo entonces, en el plan y propósito de Dios, nos injertamos a la nación de Israel y nos convertimos en israelitas, desde un punto de vista no tanto genealógico, pero sí espiritual. Y por eso, como en Juan 1:12 dice el Señor Jesús: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne y sangre, sino de la voluntad de Dios. Entonces hay una descendencia de sangre, hay un DNA que los judíos siempre reclaman,
Y de hecho ellos no permiten que alguien de su grupo étnico se case o se relacione con alguien que no tenga ese DNA. Pero hay un DNA espiritual. Y tú y yo lo tenemos. Que nos hace ser pueblo de Dios. De ahí que esta palabra adquiere significado. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y se lo está diciendo a los gentiles, como tú y yo. Recuerde que la palabra gentil es otro término despectivo, en cierta manera, un apodo, un término despectivo que los judíos le han dado a los que no son judíos. Gentil, como decía Chespirito, chusma, que no valemos mucho supuestamente, que no tenemos el mismo nivel, pero eso es a los ojos religiosos de algunos judíos, pero a los ojos de Dios no somos eso, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Ves? Hoy en día, en estos días sobre todo recientes, ha estado más en las noticias Israel que otras veces. De hecho, alguien ha dicho que Israel es el reloj profético de Dios y que tenemos que estar al tanto de lo que pasa en Israel. Y es interesante que una nación tan pequeña geográficamente llame la atención así, llame la atención del mundo. Hoy día por el conflicto con los palestinos, pero siempre han habido algunas otras situaciones que han causado que el ojo del mundo se enfoque en Israel. Eso también entonces nos despierta a nosotros la inquietud de ¿y qué yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Y qué parte tengo yo en eso? En esos planes proféticos de Dios. ¿Y qué parte tengo yo qué participación tengo como cristiano en lo que pasa con Israel y en lo que pasa en la iglesia? Según Efesios 2:12, sí nos afecta, sí tenemos que ver, sí hay motivo de envolvernos, de tomar una posición espiritual primero, pero también social. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo, hablando cuando no conocíamos a Cristo, estabais sin Cristo, ¿ves? Una época en que usted estaba sin Cristo, no importa si era judío o no era judío, si era católico, evangélico, mormón, lo que usted quiera. Si usted está sin Cristo, está perdido. No es asunto de religión, es asunto de estar con Cristo. Y esto de estar con Cristo es entrar a una relación con Él, es caminar con Él, es estar del lado de Él. Eso es estar con Cristo. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, que no teníamos tampoco ciudadanía de Israel. Ahora, si dice que antes estábamos sin ciudadanía de Israel, pero que ahora que estamos en Cristo, la tenemos, eso quiere decir que tú y yo somos ciudadanos de Israel. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra. Tú y yo somos ciudadanos de Israel. No tienes un pasaporte de Israel, del Estado de Israel como tal, pero espiritualmente eres ciudadano de Israel. Tremendo eso, ¿verdad? Y dice que estábamos ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué quiere decir con eso? Que también al ser ciudadanos tenemos los privilegios de Israel. Israel tiene pactos. Hay 7 pactos en la Biblia, que un día sería un buen tema para que le enseñe y le dé una enseñanza sobre ese tema. Hay 7 pactos. Y Israel se beneficia de esos pactos. Tú y yo también, si somos ciudadanos. Es como cuando tú se haces ciudadano de este país. Inmediatamente adquieres privilegios. Puedes votar, puedes hacer ciertas cosas en este país que otras personas no pueden hacer. Puedes salir, entrar, puedes opinar, y si te arrestan o te meten a una cárcel, tú puedes apelar a la constitución de este país y a los privilegios que hay en este país, porque eres ciudadano. Hay una diferencia cuando eres ciudadano en el trato que se te dé. Y espiritualmente entonces, tú ahora eres ciudadano de Israel, por lo tanto, los pactos y las promesas que se le dieron a Israel son tuyas y mías.
Algunos dirán, que aquellos del Antiguo Testamento, pero ahora también muchas de las promesas que Dios les dio desde Abraham son para ti y para mí ahora también. Wow, ¿te has puesto a pensar en eso? La Biblia dice que tiene 300 y pico mil, más de 300 promesas en toda la Biblia. Dice que antes estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición antes. Por eso se habla de un antes y un después en la vida cristiana. Un antes y un después. Es verdad, antes estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, uno creía en Dios como cualquiera más. Como cuando dicen por ahí, ¿dónde vas, Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Todo el mundo dice, yo creo en Dios. Yo también. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Imagínate. Entonces hay un creer de los dientes para afuera, o hay un creer en Dios como decir, yo creo que alguien hizo todo esto y que hay un creador. Pero otra cosa es decir, yo creo en Él y me someto a Él, camino con Él, me relaciono con Él. Ahí es donde está la diferencia. Cuando es de verdad mi Dios, cuando tengo esperanza porque mi Dios está en control. Y ya no es Diosito, es Dios, el yo soy. Es el Elohim, como estuvimos en la alabanza hoy cantando. Es el Adonai Elohim, el Señor Dios Todopoderoso, al que servimos. Al mismo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al mismo. Aleluya, sí. ¿Cómo podemos asegurar que somos pueblo de Dios? Bueno, porque la Biblia lo afirma. Porque la Biblia lo declara, nos llama así, comienza con Abraham, patriarca del pueblo de Israel, quien es llamado a dejar todo, a salir de Ur de los Caldeos, y le promete en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Dígame una cosa, Israel, el Estado de Israel, ¿es una nación grande? No. Entonces, ¿por qué le dice que haré de ti una nación grande? Porque la nación del Israel espiritual sí es grande. El Israel espiritual, que es todos los creyentes en todo el mundo, sí es grande. Y se cumplió esa promesa. Entonces, nace así la historia de un pueblo que sería llamado pueblo de Dios, cuyo linaje es Abraham, cuyo nombre específico, como le dije, es Israel. Judíos es un término, un apodo, pero el nombre específico es Israel. De hecho, cuando Hitler persiguió al pueblo de Israel y los quería destruir, mandó a hacer una estrella, un símbolo que decía judío. Y la palabra judío era una palabra negativa, era una palabra despectiva y que implicaba, este es como un perro, como un animal muerto, como es un cero a la izquierda, no tiene valor. Ese era el sentido que se le dio al principio. Claro, los judíos han retomado el concepto y le han dado otro nivel. Por eso ellos lo usan también, porque ellos se identifican con el concepto correcto de ser judío. Pero el nombre en realidad, bíblico, como le digo, es Israel. Y Israel es tanto el Israel, que te dijera, el Israel geográfico de allá del Estado de Israel, pero también el Israel espiritual que somos la iglesia, el pueblo de Dios. Somos su pueblo, pertenecemos a ese pueblo tú y yo. En ese contexto, como dice el pasaje ahí que estoy usando como verso clave hoy, 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito por el cual nos llamó, por el cual nos hizo parte de su pueblo. Jesús, desde que comenzó su ministerio, les dejó claro a los discípulos: síganme y los haré pescadores de hombres. Vayan y expandan el reino de Dios. Y el reino de Dios es ese Israel espiritual que se iba a expandir por todo el mundo. Amén. Entonces es vergonzoso que algunos cristianos no estén haciendo eso.
Que sus vecinos no sepan que es cristiano, que sus vecinos no sepan que pertenece al pueblo de Dios. No a una religión, pero al pueblo de Dios. Ahí donde yo vivo, en mi casa, al frente vendieron una casa. Y siempre que se mueve un vecino nuevo, yo me introduzco, me presento y les dejo saber quién soy, como cristiano y todo eso. Y el otro día no había notado que llegaban muchos carros a esa casa el domingo nada más. El resto de la semana no llegaba nadie casi, pero el fin de semana un montón de carros. Entonces, aprovechando que un día vi un montón de carros, me acerqué a un hombre que vi y le dije que yo era su vecino y que esto y que el otro. Él me dice, pues qué bueno. Yo quería también saludarlo porque yo soy pastor, me dice, y estamos comenzando una iglesia, compramos esta casa para reunirnos aquí. Y hablando con él, entonces resulta que ellos están allí para adorar al Señor los domingos en esa casa. Pero, ¿qué tal si yo ignoro a esos vecinos? Si pasan los años o los meses, lo que sea, y un día él se da cuenta que yo soy cristiano, y va a decir, ¿y cómo es que nunca me saludó? ¿O cómo es que nunca se introdujo? ¿Cómo es que nunca me dejó saber su identidad? Qué lamentable es eso. En este país, en América, a veces pasa eso, ¿verdad? Que tú ves al vecino entrar y salir, algunos hasta usan un remote control y entran y salen al garaje y ni siquiera te das cuenta si existen. El otro día oí de una noticia de una señora que se había muerto, aquí cerca, creo que fue en Sanford por ahí. Una señora que se había muerto. Y nadie sabía que se había muerto, como por 2 semanas o no sé cuánto. Wow, porque la gente vive indiferente a los que le rodean. Ser pueblo de Dios significa dejar de ser un cristiano anónimo. No hay tal cosa como un cristiano anónimo. ¿Te ha habido esa organización que se llama los Alcohólicos Anónimos, verdad? Que el que entra ahí, entra y nadie sabe que es parte de esa organización, excepto algunos que sí lo dicen por ahí, pero la mayoría de la gente no quiere decir que yo soy alcohólico y voy a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Es anónimo el asunto. Pero en lo espiritual, el que es un cristiano y una cristiana es todo lo contrario. Tengo que dejar notar, tengo que dejar saber que soy parte del pueblo de Dios. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Dice, ¿para qué? Anunciéis, para dejar saber que eres cristiana o cristiano. Es decir, no anónimo, lo contrario, público, público. Y eso se aplica a todo. Cuando la gente ve tu casa, cómo decoras tu casa, se van a dar cuenta si eres cristiano. Cuando escuchan la música que se oye en tu casa, si entran los programas de televisión o lo que veas, va a reflejar si eres cristiano. Si tienes una cuenta en una red social como Facebook o alguna otra, debe reflejar también que eres parte del pueblo de Dios, tu identidad como pueblo de Dios, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, no ser un cristiano anónimo, ¿verdad? Ahí dice también el verso, sois linaje escogido, real sacerdocio. Una doctrina que algunas iglesias también han descuidado, y yo la quiero hoy resaltar otra vez, es un concepto teológico que se llama el sacerdocio de los creyentes. Está envuelto en esta declaración que el apóstol Pedro hace. Sois real sacerdocio. ¿Qué quiere decir, pastor, usted con eso de real sacerdocio y el sacerdocio de los creyentes? Pues te voy a llevar un poquito también al trasfondo del Antiguo Testamento, por eso te puse esta ilustración de la cobertura sacerdotal. Eso es una ilustración del pectorán, algo que usaba el sacerdote judío o israelita. Se ponía eso en el pecho. Cada una de esas piedras representa una de las tribus de Israel. Son 12 piedras que él usaba en el pecho, en el pectoral, representando las 12 tribus de Israel. Y por la razón por la que lo usaba era para decir que las tribus de Israel estaban cerca, por eso lo usaba en el pecho, que estaban cerca del corazón.
y representando que las tribus de Israel están cerca del corazón de Dios, que las ama, que Dios ama a las 12 tribus de Israel. Interesante, ¿verdad? Esa era la simbología de usar ese pectoral para el sacerdote judío. Tú y yo no somos sacerdotes de ese orden. No somos sacerdotes del orden levítico, que era el orden al que me estoy refiriendo, el orden levítico y el orden arónico también. Pero somos sacerdotes del nuevo orden que Jesús estableció. La palabra me daría aquí mucho tiempo dando una gran enseñanza del tema, pero en resumen, la palabra de Dios refleja y enseña que Jesús es sacerdote de un orden diferente, un orden que se llama el orden de Melquisedec y que no tiene fin. El orden levítico cesó, se acabó. Cuando acabó, se cumplió la ley, cesó. Pero el orden de Melquisedec, el orden sacerdotal de Jesús, sigue activo. Y Él es el sumo sacerdote. Y la iglesia, los creyentes, somos sacerdotes junto con Él. Ahí es donde te quería llevar. Que Jesús es el sumo sacerdote de la iglesia. ¿Me está siguiendo? Pero tú y yo tenemos llamado y función sacerdotal también. En el Antiguo Testamento solo un hombre podía hacer eso. Unos pocos que se rotaban, tomaban por rotación turnos y permanentemente estaban en el tabernáculo y permanentemente estaban en el templo de Dios en el Antiguo Testamento, ofreciendo sacrificios, holocaustos, haciendo rituales para que Dios concediera peticiones al pueblo de Dios. Cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, el velo del templo de Jerusalén se rasga en dos de arriba hacia abajo, indicando simbólicamente que de ahora en adelante a través de Jesucristo podemos entrar directamente al lugar santo. El sacerdote en el Antiguo Testamento era el único que podía entrar a esa parte del tabernáculo llamado el lugar santo. El resto del pueblo, los participantes, estaban allí en el atrio, en las afueras. Eso implica que en la iglesia hoy tú y yo tenemos un privilegio, el privilegio de entrar al lugar santo, de entrar directamente a la presencia de Dios por medio del sumo sacerdote que es Cristo. Pero también implica que si tú eres un sacerdote de Dios o una sacerdotisa, mujer cristiana también, de Dios, tú tienes el privilegio también de hacer las funciones de una sacerdotisa o de un sacerdote. ¿Y cuáles eran las funciones? La más importante de todas, interceder. Los sacerdotes son intercesores. Y te quiero preguntar hoy, ¿intercedes tú suficiente? ¿Te pones en la brecha entre Dios y los pecadores? Entre tu familia, tus hijos, tu esposa y las necesidades que hay. Tu ciudad, intercedes por tu ciudad, intercedes por tu comunidad, por tu país. Si no estás siendo un intercedor, no estás ejerciendo tu llamado de sacerdotisa o de sacerdote espiritual. A mí a veces me han preguntado, pastor, gente, especialmente hombres, me han dicho, pastor, dígale a mi esposa, que yo soy el hombre de la casa, que la Biblia dice que yo soy la cabeza del hogar. Y yo siempre les digo, sí, tienes razón, pero en un sentido espiritual, si tú eres la cabeza del hogar, lo primero que tienes que hacer es un sacerdote de Dios en tu casa. ¿Cómo es eso? Bueno, un hombre que intercede por tu esposa, por tus hijos, que les da ejemplo, que es un modelo para ellos. Como es un modelo, un buen sacerdote. Si no lo eres, no tienes derecho a reclamar sujeción entonces. Amén. Eso es lo que implica, es un privilegio. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro también dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Y mira, ese privilegio no lo valoramos, no lo apreciamos, no lo entendemos quizás. Muchos ni lo entienden, muchos dicen, no, es que eso es el sacerdote, eso era del Antiguo Testamento. Pero no entienden que ahora tú y yo todavía
ejercemos ese rol, ese papel, cuando intercedemos por nuestras familias. Cuando llamamos a nuestros hijos, nuestra esposa, o si es una mujer creyente y su esposo no lo es, usted la sacerdotisa, entonces que llama a sus hijos y motiva a su esposo, inclusive si no es creyente. Vamos a orar, mi amor. Vamos a hablar con Dios. Vamos a leer la palabra un poquito aquí. Y usted toma esa iniciativa también de ser sacerdotisa o sacerdote, llevando las cargas, los problemas del pueblo. Eso es un real sacerdote, uno que ora por otros, uno que bendice a otros. Cuando yo era niño, mis papás me bendecían cuando yo me iba para la calle. Yo no me iba para la calle sin que mamá no me bendijera, especialmente mi mamá, aunque los dos lo hacían también. Era una cuestión, dirán algunos, de cultura, pero sabe que tiene un principio espiritual eso. Tú como sacerdotisa y como sacerdote de Dios, bendice a tus hijos. Cuando están durmiendo, si son niños pequeños o aún jóvenes, extiende tu mano hacia ellos y bendícelos. Dios te ha dado esa autoridad como sacerdotisa o sacerdote. Bendícelos. Al salir a la calle, dales un abrazo. Mi mamá en esa época, que era católica, entonces ella lo que hacía es que me persinaba, ¿verdad? Me hacía la cruz ahí, me decía, vete, que te vaya bien. Me acuerdo que ella me había prohibido boxear cuando yo era boxeador. Me había prohibido boxear. Se enojaba conmigo si sabía que yo boxeaba. Un día andaba yo con lentes oscuros y me hizo quitarme los lentes. Ya sé, estás boxeando otra vez. Y andaba yo con un ojo así, medio cerrado. Pero un día le digo, mamá, por favor, mamá, bendíceme. Tengo que ir a hacer una pelea importante. Y no me quería bendecir. Y yo sabía que yo iba a perder si no me bendecía. Hasta que al final le dije, mamá, ¿verdad que te vas a sentir muy mal si me llevan al hospital porque tú no me bendeciste? Está bien, pero que sea la última vez, me dice. Y me bendijo por la última vez. Era difícil. Yo no quería irme sin su bendición. Es de gran influencia. Es de gran, ¿qué te dijera? De gran impacto la bendición de los padres a los hijos. Y ser sacerdote del hogar significa eso, que tú bendices a tus hijos. Lamentable es cuando es lo contrario, cuando hay padres que maldicen a sus hijos. Cuando les dice, tú eres un vago, eres un don nadie, un fracasado o una desordenada, o aquí, eres un idiota, usan frases así. Wow, qué malo. Están maldiciéndolos. Están declarando que van a ser fracasados en la vida. Es un privilegio ser sacerdotes entonces, como iglesia, como pueblo de Dios. Esa es una cualidad. ¿Qué más encontramos? Dice que somos linaje escogido. Linaje escogido. Ya te mencioné antes del DNA. Cuando alguien nace, y lamentablemente a veces hay hijos que no tienen un padre, o no saben quién fue su padre, hay casos así. Y si hay alguien aquí que me escuche que esa es su situación, no lo digo con un sentido negativo de ofenderle o hacerle sentir mal, pero como ejemplo de que alguien a veces nace de cierta relación donde su padre no está, es ausente, y vive esa persona con un sentido de inferioridad, porque se siente como que yo no tengo identidad. No debiera ser así, no debiera ser así. Porque la identidad tuya es tuya, no depende ni siquiera a veces de tus padres. En lo genealógico hay influencia, pero tú puedes desarrollar identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Y a eso es lo que voy con este pasaje cuando dice, sois linaje escogido. Si Dios te llamó y Dios te escogió, ahora eres hijo e hija de Dios. Imagínate, ¿qué más identidad quieres tener? ¿No oye usted esa frase que dicen a veces? Estudia para que seas alguien en la vida. Yo digo, estudia para que tengas herramientas de defenderte mejor en la vida, pero no para que seas alguien. Tú eres alguien ya. Estudies o no estudies, eres alguien. Un homeless que tú ves por la calle, un deambulante, es alguien. Tú no sabes el trasfondo, las circunstancias que le han llevado a estar ahí, pero es alguien. Es alguien. Tú eres alguien porque eres criatura de Dios. Y tenemos que en ese sentido desarrollar autoestima, si la hemos
perdido en alguna manera, desarrollar autoestima espiritual también. No somos cualquier cosa, somos su creación. Una vez el apóstol Pedro tuvo una visión a la que me refiero ahí, que él estaba, dice, en la azotea y tuvo un sueño, una revelación con un montón de animales que los judíos no comían. Y en el sueño, en la revelación, se le dijo, mata y come. Y él se quedó sorprendido. ¿Cómo va a ser? Eso no puede ser. Hechos 10, 14 está esa historia, ese contexto, cuando Pedro se encuentra con Cornelio. Y Pedro es el que escribe este libro al que me estoy refiriendo. Esta declaración de soy linaje escogido, nación santa. Vea cómo cambió Pedro. Pero en aquella época, en ese momento era otro Pedro. En aquel momento era un Pedro prejuiciado. Era un Pedro que se las creía todas, él, que pensaba que el judío era el judío y punto. Lo que hablamos temprano. El DNA judío tenías que demostrarlo. Y le dice, mata y come. Él no había comido ninguna cosa inmunda, es decir, ciertos tipos de animales. Tal vez a usted le han dicho, los cristianos no deben comer camarones. Los cristianos no deben comer esto, o no deben comer cerdo, o ciertos animales, ¿verdad? ¿Lo ha oído? Bueno, desde un punto de vista de salud, no comas eso. Si tienes alto el colesterol, evita los camarones. Tan ricos que son, pero evítalos. El cerdo también, y otros animales que hay por ahí. Evítalos por motivos de salud, pero no por motivos religiosos. Los judíos lo hacían o lo siguen haciendo por motivos religiosos. Y el apóstol entonces decía, ¿cómo va a ser que me estés diciendo que coma estos animales? Si en el Antiguo Testamento habían rituales, leyes mosaicas que les decían, come solo de ciertos animales, los que tienen pezuña hendida, los que no, los que tienen, si tienen alas o no tienen alas. Les daba una serie, si usted va a Levítico, va a leer de ese tema, las descripciones, las condiciones de qué comer y no comer, la dieta judía. Y todavía hasta la fecha, como le digo, así lo hacen. Pero ahora simbólicamente se le dice a Pedro, mata y come, porque lo que el Señor quería hacer con él era bregar, tratar con su prejuicio en cuanto a lo espiritual. Y los animales inmundos representaban el resto del mundo, el mundo judío, simbólicamente. Entonces lo que le está diciendo a Pedro, Pedro, no desprecies a nadie. No tengas una actitud de diferencia del trato con algunos porque no son judíos, porque son romanos o griegos. Lo mismo, el principio se aplica hoy a nuestras relaciones. Si somos pueblo de Dios, entendemos que en el pueblo de Dios hay diversidad. Hay diversidad. En el pueblo de Dios hay gente de origen chino, de origen afroamericano, que llamamos en términos más correctos, que algunos usan el término por ahí ofensivo, ¿verdad? Los negros, pero afroamericanos, chinos, de diferentes grupos étnicos indígenas. Yo he sido misionero con mi esposa en Sur y Centroamérica, donde hay diferentes grupos étnicos indígenas. He tenido que predicar y convivir con ellos. Y al principio están como con una pared, una barrera, porque me ven, este es español, a mí me ven como español, como el que les conquistó y quitó su identidad, sus tierras y su cultura y todo. ¿Ves? Pero como cristiano tengo que entender lo que el Espíritu Santo le dijo a Pedro. Pedro, mata y come. Es decir, relaciónate, involúcrate, conéctate con ellos, sin prejuicios. Si usted no ha hecho trabajo misionero, bueno, eso será otro tema, pero cuando usted entiende eso, es que usted se identifica con el mundo del otro. Ser misionero es entrar al mundo del otro. Pero aún aquí, en nuestro contexto, sin ir muy lejos, vivimos en una comunidad, en una sociedad donde usted se encuentra, te va a la gasolinera y se encuentra pakistaníes vendiéndole la gasolina o qué sé yo. Va por otro lugar ahí, se encuentra japoneses. Va al laundry y son chinos los dueños, y etcétera. Y habla con la comunidad latina y son mexicanos o puertorriqueños
o costarricenses, aunque habemos pocos de mi país, pero hay también nicaragüenses, hondureños, mire todas las banderas ahí, representando diferentes nacionalidades, grupos étnicos. Todos ellos, para decirlo en síntesis, todos somos parte del pueblo de Dios cuando entramos a una relación con Cristo. No hay diferencia. Aquí en esta iglesia no vamos a cerrarle la puerta a nadie porque tenga un trasfondo étnico diferente. No, para nada. Pueblo adquirido por Dios. Esa frase también es interesante. Pueblo adquirido. A mí me han preguntado a veces, oye, ¿y usted cómo adquirió la ciudadanía de los Estados Unidos? Si le pregunto a ustedes, todos tienen diferente historia. Pero la ciudadanía de Estados Unidos no se la dieron así nomás. Los puertorriqueños yo creo que son los únicos que la heredaron. Pero aún eso, yo sé que los hermanos atrás me hablaban el otro día del conflicto que hay en el mismo Puerto Rico, ¿verdad? Entre los, ¿cómo se llaman? Los estadistas y los independientes. Y hay todo un tira y jale con eso. Y algunos quisieran ser Estado y otros quieren ser independientes, sí. Pero la cosa es que en un momento histórico, en algún momento años atrás, Puerto Rico se unió a los Estados Unidos como un Estado asociado. Y automáticamente entonces los puertorriqueños tienen ciudadanía de los Estados Unidos. Pero tienen un trasfondo. Hubo un proceso, hubo una razón, un motivo. Igual si hablamos de un mexicano o un costarricense, un ecuatoriano, de donde tú vengas, también hemos pasado por un proceso para tener nuestra ciudadanía, para adquirir nuestra ciudadanía. Yo vine como estudiante, con una beca, no pensaba quedarme en este país, ni siquiera cuando vine estudiante quería venir, porque cuando yo no era cristiano yo era medio socialista, y yo tenía pleito con este país, tenía bronca, como dicen, con este país por mis ideas socialistas que yo tenía en esa época de joven. Y yo lo que menos pensaba era vivir en Estados Unidos. Pero Dios arregló las cosas, orquestó las cosas, me fue trayendo y me dejó aquí, con planes y propósitos, no porque yo lo busqué. Pero llegó un momento entonces en que de estudiante pasé a ser residente y de residente después a ciudadano de este país. Pero fue un proceso. Adquirir esa ciudadanía fue un proceso. ¿Qué es el punto que quiero hacer? Que en lo espiritual igual, muchas veces no nos damos cuenta de que ser ciudadano del reino de Dios fue un proceso. Que no fue gratis, por decir así. Que si tú ahora eres parte de la iglesia y del pueblo de Dios, costó el sacrificio de Cristo. Ese fue el precio. Anoto aquí como ejemplo lo que pasaba antes con la esclavitud. Nosotros no vivimos eso, quizás los que no estuvimos aquí al comienzo de este país, pero en este país había esclavitud. La guerra civil fue un asunto que el meollo del asunto fue la esclavitud. Y en algunos de nuestros países latinos hay fuertes como el Morro, ahí en Puerto Rico, y otros en mi país también, en otros lugares donde tú vas a encontrar evidencias antiguas del trato de esclavitud que se dio hacia los afroamericanos y hacia otros grupos. Pero en un momento dado en la historia también pasaron procesos que les dieron la libertad, pues procesos que no fueron gratis. Siempre hubo guerra o sangre. Siempre hubo huelgas en las calles, siempre hubo lucha por esa libertad. Pues nosotros también, nosotros somos fruto, resultado del precio de la cruz de Cristo para ser parte del pueblo de Dios. Y lo interesante es que ese precio que Él pagó nos hace ahora poder ejercer ese privilegio de ser pueblo de Dios. Es que no sé cómo explicártelo. Tal vez hay una ilustración que siempre me ha gustado usar y es la de un lugar donde hacen subastas de esclavos.
Imagínate, ubícate en esa época. Están haciendo una subasta. Hoy día las subastas es de otras cosas, pero años atrás eran de gente. Y entonces tienen a este esclavo y pasa la gente por el mercado y dice, yo lo quiero comprar. Uno lo quería comprar para hacerlo trabajar duro. Entonces se fija si tiene espalda fuerte, si tiene bien los dientes, lo tratan como un animal, literalmente así era. Y entonces dice, yo ofrezco tanto, pero su plan es llevarlo a trabajar a la finca y trabajar duro, que se morían jóvenes estos esclavos por el trato que les daban. Pasa otro allí que se queda viéndolo y dice, ¿cuánto pides por él? Ya aquel ofreció tanto, aquel lo quiere ya, se lo va a llevar, dicen en la subasta. Y este otro que pasa, dice, yo doy el doble, yo lo compro. Y como ofrece el doble, el que lo está vendiendo, termina dándoselo al que ofrezca más. Y se lo lleva. Cuando van de camino, el esclavo le dice, amo, ¿en qué te puedo servir ahora que soy tu esclavo? Y el que lo compró le dice, no quiero que me sirvas, te compré porque quiero darte la libertad. Y ese esclavo tenía como símbolo una argolla, un arete, y se la quita. Y le dice, tómala, es tuya, puedes irte, no eres mi esclavo, yo te compré para que seas libre. Aquel esclavo tiene dos opciones entonces. O se va y dice, bueno, ya soy libre, me voy. O dice, por agradecimiento, porque me compraste, te quiero servir. No por obligación, por agradecimiento te quiero servir. Eso ilustra lo que ha pasado contigo y conmigo. Satanás nos tenía en una subasta. Satanás nos estaba vendiendo al infierno. Pero Jesús pagó el precio y pagó el doble y el triple con su sangre en la cruz del Calvario. Nos quitó el arete de esclavitud. Yo he conocido hermanos y hermanas que andan tal vez tatuajes en los brazos o en el cuerpo y me han dicho, me acuerdo de un pastor amigo mío que un día estaba en un campamento con él y siempre lo veía vestido entero y con corbata y jamás me imaginaba. Cuando fui a dormir con él, nos tocó dormir en el mismo cuarto, cuando se quitó la ropa, lleno de tatuajes. Y yo me quedo sorprendido porque no tenía esa imagen de él. Y me dice, pastor, te quedas viéndome extraño, es por mis tatuajes, ¿verdad? Sí. Pues mira, este es de la pandilla tal, este es de la otra pandilla, este de una exnovia que tuve. Y así me empezó a explicar los tatuajes. Pero todos ellos, me dice, todos ellos son de mi pasado, de cuando era esclavo. Son símbolos de la esclavitud que yo tenía antes. Tremendo eso. Yo no sé tú, pero yo, aunque no tengo tatuajes físicos, también era esclavo del pecado. Todos, sin excepción, hemos sido esclavos del pecado en diferentes niveles. Algunos fueron esclavos de las drogas, otros de la promiscuidad sexual, otros de la avaricia, otros de la ignorancia, de la arrogancia, como era yo en mi caso mucho, con mi mentalidad escéptica que tenía, incrédula que tenía. Ahora somos diferentes, somos sacerdotes, estamos llamados a vivir vidas santas porque Él es santo, estamos llamados a vivir como pueblo de Dios. Sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Me encanta ese pasaje a mí, esa escritura. Camino de santidad. ¿Cómo es la santidad? Camino. ¿Cómo se vive la santidad? En el camino. ¿Qué implica eso? En el diario vivir. Por eso le decía, la santidad no es un asunto teológico, dogmático, así extraño que no podemos entender. Santidad es cómo caminas los días, diariamente, en tu relación con el prójimo y con Dios.
será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro. Y eso implica que hemos sido limpiados, que hemos sido santificados. La santidad no la gano yo porque soy yo, sino porque Él es santo y me santifica. Cuando yo me convierto, paso por un proceso. Hay 3 etapas: la salvación, la soteriología que llamamos en teología, soteros, del griego soteros, salvar. La soteriología envuelve 3 conceptos: la salvación, la regeneración y la santificación. La salvación es instantánea cuando abres tu corazón a Cristo. La regeneración es un proceso un poquito más largo que soy salvo instantáneamente, pero instantáneamente no se me van a quitar todos los malos hábitos. Yo cuando me convertí, una de las cosas que tenía era muy mala boca, aunque usted no lo crea, hablaba muy feo, andaba en la calle con amigos mundanos y hablaba como ellos. Y cuando me entregué a Cristo, de corazón lo hice, pero siempre se me salían esas palabras por ahí de vez en cuando. Fue una etapa, un proceso de regeneración vocal, de transformación de mi boca, poco a poco. Y después la santificación es todavía más, un tercer nivel, porque la santificación implica no solo el cambio externo, sino el interno. La santificación implica el fruto del Espíritu demostrado en mi carácter. La santificación se va a reflejar allí, en mi carácter. Y el Espíritu Santo es el que lo va a hacer, el que va a producir en mí ese fruto. No la religión, no, el Espíritu Santo. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Se puede perder el que se salga del camino ¿de qué? De la santidad. Pero el que esté en el camino de la santidad no se va a perder. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A mí me han preguntado: pastor, ¿y cuáles son los requisitos de la salvación? El número 1 es confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ese es el número 1. Y si te parte un rayo, te da un ataque al corazón, en ese momento eres salvo. Amén. Pero si no te parte un rayo ni te da un ataque al corazón y sigues viviendo, aparte de confesar a Cristo como tu Salvador, lo que te toca ahora es vivir en santidad para entrar al cielo, al reino de Dios. Lo dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la clave. Entonces, ¿te das cuenta por qué es tan importante esto de la santidad? Es decir, el buscar dar el fruto del Espíritu en mi vida diariamente. Porque eso es la santidad. No es que yo camino en el aire así y que se me vea aquí arriba una brola o qué sé yo. No. Es más bien el carácter, las actitudes, la manera en que manejo las cosas en la casa y fuera de la casa, en el trabajo y en donde quiera que esté. Ahí muestro la santidad. Cuando voy por la I-4 y se me atraviesa alguien al frente, ahí demuestro la santidad. ¿Verdad? Circunstancias así simples a veces, puede ser. Decía el hermano Gigi Ávila siempre: Cristo viene, prepárate en santidad. Yo estoy de acuerdo con él en eso. Cristo viene y la iglesia necesita volverse a la santidad para ser pueblo. En resumen, los creyentes son llamados reyes, sacerdotes, lo cual refleja una posición privilegiada como herederos del reino de Dios. Por este privilegio, entonces, no hace falta ningún otro mediador terrenal. Los creyentes pueden ejercer ese rol de intercesores. Es un seguro contra incendios, por decir así, para escaparse del infierno. Somos llamados para ser los que ofrecemos sacrificios espirituales. La iglesia evangélica enseña claramente lo que la palabra de Dios manifiesta. Solo hay un mediador entre Dios
y los hombres. Jesucristo, hombre. Tenemos que ser claros y directos en eso. A veces nos preguntan, ¿por qué ustedes no utilizan a San fulano, a San el otro, a San aquí, San allá? Como tiene la gente que no conoce estos principios, que tienen un santo para cada cosa, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo no era cristiano, que si me caía mal el vecino, había un santo para eso. Y si quería buscar novia, era San Antonio, me acuerdo, porque yo era devoto de ese en esa época. San Antonio era el que te encontraba, novia o novio. Ahora ya sé que no, nada que ver. Pero había esa mentalidad, intercedores, otros mediadores, otras maneras de llegar a Dios. Ahora sabemos y entendemos que tú y yo podemos directamente presentar nuestras peticiones delante de Dios. ¿Necesitas novia o novio? Dile directamente al Señor: Señor, necesito una novia o un novio, pero que sea un siervo, una sierva de Dios. Señor, necesito un trabajo, un mejor trabajo. Señor, necesito una casa, una mejor situación, tomar una decisión, moverte de un lugar, lo que sea. Tú intercedes porque eres sacerdote del Dios Altísimo. Tienes ese privilegio. Eso es participar del reino. Yo les he enseñado a ustedes que como iglesia, esta iglesia es una iglesia del reino, que nuestra teología es una teología del reino. ¿Por qué quiero decir eso? Porque por encima de la denominación con la que trabajamos, por encima está el reino de Dios, la ciudadanía del reino de Dios. Por encima de tu ciudadanía humana, de la que país que vengas, está la ciudadanía del reino de Dios. Y la ciudadanía del reino de Dios es ser parte del Israel espiritual, ser un israelita espiritual. ¿Qué es lo que quiero que te quede claro al salir de este culto el día de hoy? Como conclusión, dejemos la vergüenza, la flojera, la pereza espiritual y hagamos lo que dice el principio bíblico del pasaje que hemos leído. Repáselo de nuevo conmigo. Primera de Pedro 2:9. Más vosotros. Pero yo quisiera hacer un ejercicio. Vamos a decir más nosotros en lugar de vosotros. Porque cuando decimos vosotros es como diciéndole al fulano, al sutano, a otro por ahí. Tú, a ti, te va a ti. Más yo, más nosotros. Primera, segunda persona. Más nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Lo puedes declarar como personal? Decir también, mas yo soy linaje escogido, soy real sacerdote o sacerdotisa, soy parte de la nación santa, soy pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y note que todo lo que dice allí, que soy linaje escogido, que soy real sacerdocio, que soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, todas esas cosas tienen un para qué. A la mitad del versículo hay un para qué. Dios no te da esos títulos o esos privilegios para que digas qué lindo la posición que tengo, nada más. Hay un para qué. ¿Y cuál es? Anunciar las virtudes del que nos llamó. Analiza eso. Dice anunciar las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Cristo tenía virtudes. Virtudes son cualidades. Si tú le preguntas a alguien, ¿cuáles son mis virtudes? Alguien te va a decir, tú eres muy trabajador, o tú eres muy ordenado o desordenado. No, si es desordenado no es virtud. Tú te va a decir lo bueno que hay de ti, lo positivo. Pues Cristo tiene virtudes. La más grande, la principal es el amor. Él es amor. Él es perdón. Él es justo. Él es misericordioso.
Él es paz. Él dijo, yo soy, mis paz les dejo, mi paz les doy. ¿Ves? Son las virtudes de Él. Él dijo que en su nombre podemos encontrar sanidad. Él es el sanador. Todo eso son virtudes. Y tú te encuentras todos los días con personas que no saben eso. Que les puedes decir, ¿sabes quién es Cristo? Ah, sí, Cristo, el que todas las Semanas Santas hacen algo ahí, ponen en el calendario y que murió en una cruz. Pero ¿cuántos entienden las virtudes de Cristo? Tú necesitas decirles. Si ves a alguien enfermo, decirle, mira, una de las virtudes de Cristo es que Él es sanador. Déjame orar en el nombre de Jesús por tu sanidad. Si alguien se siente que nadie le ama, tú puedes decirle, mira, una de las virtudes de Jesús es que te ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él es amor. Encuentras a alguien que vive amargado, enojado, con sentimientos de culpa y que no puede perdonarse ni perdonar a otros. Tú le puedes decir, una de las virtudes de Jesús es perdonar. ¿Te acuerdas de la mujer que trajeron para que la apedrearan? Y él dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y él la perdonó. Hay perdón, no importa lo que hayas hecho, que ha pasado en tu vida antes, hay perdón. Virtudes. Otros te los vas a encontrar que te van a decir, yo he hecho demasiado malo, he hecho mucho daño y Dios ya me quiere mandar al infierno. Y tú le puedes decir, una de las virtudes de Jesús es la misericordia, la compasión, la misericordia. La palabra dice que Él, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor, ¿ves? Así que cada virtud de Él se aplica a alguien. A mí, a ti, ya la aplicamos. Pero hay otros que no conocen de las virtudes de Él. Eso es el para qué nos hizo nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. Ese es el para qué. Al salir de aquí, nos toca anunciar esas virtudes de Cristo. Oremos. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando a Popka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente. Con tu pueblo, usted darte